continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. As soon as the declaration... Oh, fuck! That's a missile! That's a missile! That's a fucking missile! Las imágenes de lo que ocurre a esta hora en Ucrania. Buenas tardes. El mundo asiste a la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial. A esta hora se cumplen 15 horas en total del ataque militar ruso a Ucrania. Hace unos instantes Vladimir Putin aseguró que la única forma para defender su país era atacar a Ucrania. Aún el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se ha pronunciado, pero prepara una declaración que se las presentaremos en minutos. La Cruz Roja Internacional asegura que hay un número masivo de víctimas mortales entre militares y civiles de los bombardeos. Medios internacionales aseguran que la cifra superaría los 60. La crisis ha generado un incremento en el precio del petróleo que supera los $100. Desplomes de las bolsas de valores del mundo que hablan de un jueves negro. Y en Colombia el dólar arrancó con una leve alza que se mantiene en 3.900 pesos. Ese es el panorama a esta hora, cuando son las 12:02 del mediodía. Esto es RTVC Noticias del mediodía. Tras casi 12 horas de constantes ataques, así está Ucrania a esta hora, para que entendamos un poco más lo que está ocurriendo en este punto del mundo. Las ciudades bombardeadas son hasta el momento Kiev, también está Dnipro, Dnipro, Chernigov, Lutsk, Yakov, Kramatorsk. Ustedes los están viendo acá en diferentes puntos de Ucrania, casi que está sitiada, todo este país está sitiado. También Chanstia, Mykolaiv, Odessa, Ivano, Frankivsk y Gerson son hasta el momento las ciudades que han sido atacadas por la incursión armada de Rusia. Pueden ver también en este momento pues diferentes provincias como Donbass y Lugansk, desde donde días antes se ha sentido la presencia rusa. También se ubican en el noroccidente y sur de Ucrania, un ataque militar sistemático que mantiene en vilo al mundo entero. Doce a 3 minutos del mediodía y nos acompaña a esta hora Carlos Patiño, internacionalista de la Universidad Nacional, y muchas gracias también por estar con nosotros. Nos confirman finalmente con quién vamos a estar, con Gabriel. Gabriel Jiménez es director del Departamento de Ciencias Internacionales de la Universidad Javeriana. Doctor Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros y queremos entender, por supuesto, lo que está ocurriendo al otro lado del planeta. Exactamente por qué Rusia, cuáles son los intereses de Rusia de tomarse a Ucrania en este momento. Lo escuchamos. Bueno, exactamente, pues yo creería que Rusia al principio quería hacer un juego geopolítico más grande y mostrar su poderío y también, digamos, mostrarse de nuevo como un país hegemónico importante pues, en las relaciones internacionales. Si bien pues, este es un momento en el que pareciera que hay una ventana de oportunidad para hacerlo, con todo, pues digamos, va a contar con una fuerte resistencia de Occidente, en particular de la OTAN.
En este momento no podemos decir que la respuesta de la OTAN sea inmediata, pues dado que los riesgos en los que puede incurrir este organismo de seguridad, esta comunidad de seguridad, pues son bastante altos, pero veremos que en los siguientes días pues se tomarán decisiones a ese respecto, que pues no descartan, digamos, de entrada la vía militar, la intervención militar en el país. Con todo, pues hasta el momento la declaración de la OTAN es que no habrá una intervención en Ucrania, dado que este país no es miembro, full miembro, digamos, de la comunidad de seguridad que cuenta entre sus miembros a 30 países más. Entonces, pues es un momento, digamos, de tensión en el que hay que esperar justamente las declaraciones pues de Biden, por ejemplo, pero ciertamente las declaraciones de Macron van en el sentido de que pues este es un momento, un turning point, ¿no? Un momento en el que la historia puede cambiar definitivamente y pues las posibilidades de guerra se abren de una manera importante. Pues por supuesto que esas decisiones afectarán al globo terráqueo entero y estamos por supuesto a la espera de las decisiones y de la declaración del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Vamos a estar con usted, Gabriel Jiménez, y con otros internacionalistas para intentar entender un poco más y desmenuzar lo que está ocurriendo en este momento en el planeta. Ya volvemos para consultarle más dudas que tenemos, no solamente nosotros, sino seguramente todos los ciudadanos. José Fernández, recordemos que en la madrugada de este jueves, 5:50 de la mañana, hora de Ucrania, 9 de la noche en Colombia, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que iniciaba operaciones militares, según él, contra el ejército ucraniano. Hasta el momento, cerca de 40 muertos, entre ellos 5 soldados, 74 instalaciones militares destruidas, la declaratoria del estado de emergencia nacional y el decreto de toque de queda en varias ciudades es el saldo de la intempestiva intervención militar rusa. Este era el sonido de cómo se consumaba el peor temor que advertía Occidente. He tomado la decisión de iniciar una operación militar. Quien quiera que intente interferir con nosotros y aún más crear amenazas para nuestro país, nuestra gente debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Por tierra, mar y aire, a las 5:50 de la mañana, Rusia emprendió una ofensiva militar de gran escala hacia Ucrania, apalancada en el robusto despliegue militar que amasó durante semanas al norte, este y sur de la República Soviética. Tan estratégica es Crimea, la península que se anexionó Putin en 2014, que fue por ese paso que priorizó su avance. Columnas de tropas atravesaban Chernihiv, Kharkiv y Lugansk, desembarcaron por mar en las ciudades portuarias de Odessa y Mariupol en el sur. Mientras el mundo conocía de los misiles rusos, cayendo incluso a escasos kilómetros de Kiev, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas confrontaba a Rusia en el recinto y le hablaba así al Kremlin. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve sus tropas de regreso a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo. La cifra de las ciudades atacadas es imprecisa, pero serían al menos 15. Y mientras el ejército ruso afirma haber logrado en cuestión de horas bloquear las defensas y bases aéreas de Ucrania, el presidente Zelensky le hablaba a su país. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Necesitamos que estén tranquilos hoy. Si es posible, quédense en casa. El sonido de sirenas fue monocorde en toda Ucrania. Carreteras colapsadas y decenas de residentes intentaban huir, mientras las evidencias de los ataques se hacían visibles. Occidente se prepara para evitar que aumente el número de víctimas o que el gobierno Zelensky, elegido democráticamente, sea amenazado, como también el equilibrio de la región, cimentado desde el fin de la Guerra Fría. A pesar de que el presidente Putin dijo que era un ataque contra el ejército, civiles también han sido afectados. Este es el testimonio de una sobreviviente. Mi casa quedó completamente destruida, no hay ventanas, puertas, incluso una puerta salió volando, el piso se levantó por completo. Soy muy afortunada, debo tener un ángel guardián muy fuerte para haberme mantenido con vida. Continuamos a esta hora con Gabriel Jiménez, director del Departamento de Ciencias Internacionales de la Universidad Javeriana, y quiero preguntarle lo siguiente: ¿por qué ni las sanciones ni todo el tema diplomático alrededor, los esfuerzos diplomáticos, lograron disuadir el ataque de Vladimir Putin a Ucrania?
bueno, no tanto disuadir, sino no permitir. En realidad, pues lo que esto está mostrando es que las sanciones económicas no están haciendo efecto sobre Rusia. Digamos, la más importante de ellas tiene que ver con el cese de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que Alemania digamos, suspendió temporalmente o pues definitivamente hasta tanto pues Rusia no cambie su posición. Y esto, a pesar de que Alemania recibe el 60% de gas de Rusia, ¿no? Y tiene unas relaciones económicas energéticas muy importantes con este país. Esto muestra, digamos, que Rusia y particularmente Vladimir Putin ha optado por una vía militar, digamos, alzar su voz, mostrar los dientes y por, digamos, hacerle el juego de fuerzas, digamos, una especie de balance de poder en relación con la OTAN, que pues hasta el momento pues ciertamente muestra el poderío ruso en términos militares. Entonces, repito, creo que esto significa de manera importante que las sanciones económicas sobre Rusia, que era una estrategia por excelencia diplomática, pues no funcionaron. Bueno, pues Gabriel Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos para tratar de entender un poco más lo que ocurre a esta hora en el mundo. Y otro internacionalista, Carlos Patiño, se conecta a esta hora con RTVC Noticias de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos también, Carlos. Y quiero preguntarle qué alternativas tiene Ucrania en este momento. ¿Debe rendirse o enfrentar el ataque de Rusia hasta ahora? La verdad, esa es una pregunta muy complicada. Ucrania tiene, digamos, la obligación de luchar hasta el final. Si el ejército ucraniano vuelve a tener una rendición masiva como la que tuvieron las tropas de la Armada ucraniana en la península de Crimea en 2014, será una derrota, digamos, definitiva, y ante una derrota definitiva, Ucrania será previsiblemente reintegrada dentro de Rusia como una especie de república federal con un gobierno proclive a la Federación Rusa, y obviamente las circunstancias de Ucrania es luchar hasta el final, porque es evidente que la OTAN no intervendrá directamente en Ucrania, porque Ucrania no hace parte, no es miembro de la OTAN, y en consecuencia esto, digamos, tiene una seria implicación frente a los estatutos mismos de la OTAN. Pero adicionalmente Estados Unidos no va a evitar entrar en la OTAN de manera directa, porque no pretende o no quisiera tener un contacto directo entre las tropas norteamericanas y las tropas de Rusia. Y adicionalmente los Estados Unidos vienen de dos derrotas estratégicas fundamentales, que son la derrota en Irak y la derrota en Afganistán, y además del profundo caos que se vivió por la no implicación directa de los Estados Unidos en la guerra en Siria. Pues, profe, por ahora, como usted lo dice, la OTAN ha dicho que no va a enviar tropas en este momento a la frontera con Ucrania, precisamente por lo que usted está diciendo. En minutos regresamos con usted para lograr entender un poco más lo que ocurre a esta hora en el planeta, que parece ser muy lejano, pero que evidentemente tendrá unas consecuencias para América Latina. José Fernando, y es que hasta el momento Ucrania está sola militarmente enfrentando la invasión. A pesar del respaldo de la OTAN, solo hay anuncios de sanciones económicas. Los líderes del mundo reaccionaron ante la difícil situación. Cuando amanecía en Rusia y el presidente Vladimir Putin anunció la operación militar en Ucrania, al otro lado del mundo todavía era la noche del miércoles, y en el pleno de la cumbre de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres le hizo un llamado al mandatario ruso. Tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dele una oportunidad a la paz. Ya han muerto demasiadas personas. Luego de que Joe Biden enviara un comunicado expresando su apoyo a Ucrania y responsabilizando a Rusia de una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano, la Unión Europea advirtió que Moscú corre el riesgo de un aislamiento sin precedentes. Debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización. Además, congelaremos los activos rusos en la Unión Europea y detendremos el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros europeos. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson calificó a Putin de dictador y lo amenazó con sanciones masivas. Nuestra misión es clara, diplomática, política, económica y hasta militarmente. Esta acción atroz y bárbara de Vladimir Putin debe saldarse con un fracaso.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que sus países miembros acordaron activar sus planes de defensa ante la ofensiva rusa, aunque aclaró que la Alianza del Atlántico Norte no tiene tropas en Ucrania ni tampoco planes de desplegarlas en ese país. Se trata de una medida prudente y defensiva para proteger y blindar a las naciones aliadas durante esta crisis y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, allí donde se necesiten. Por su parte, China dijo que estaba siguiendo de cerca la situación en Ucrania, evitó condenar a Rusia y pidió el fin de la escalada. La cuestión ucraniana tiene un trasfondo histórico muy complicado. La situación actual en la que ha evolucionado es el resultado de la acción conjunta de varios factores. El presidente francés Emmanuel Macron condenó el ataque ruso y apoyó a Ucrania. Apoyaremos a Ucrania sin dudarlo y asumiremos todas nuestras responsabilidades para proteger la soberanía y la seguridad de nuestros aliados europeos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también se pronunció. Transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Finalmente, la Organización de Estados Americanos, OEA, calificó el ataque a Ucrania como un crimen contra la paz internacional. Pues Carlos Patiño, escuchando todos los aliados de la OTAN que nos hablaban en la anterior nota, en el anterior informe, diferentes presidentes y mandatarios de diferentes países de Europa, pues obviamente uno de los mayores temores es la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tan lejos o qué tan factible es este panorama en este momento? Porque ese es el mayor temor que tenemos. Pues yo no sabría decir si hay una Tercera Guerra Mundial o no, pero sí uno sí puede indicar que hay una serie de efectos regionales geopolíticos de confrontación que Vladimir Putin y la Cancillería rusa y el canciller Sergei Lavrov han dejado claramente al descubierto. Hay que recordar las intervenciones del vicecanciller ruso el 13 de enero que decía que en caso de guerra Rusia consideraría enviar tropas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, o que incluso se podría reconsiderar el escenario estratégico de Siria y Libia. Y en este contexto, pues obviamente hay una serie de repercusiones estratégicas claras. Pero, sin embargo, yo quisiera puntualizar adicionalmente, más allá de Rusia, que es el tema de China. Para China es muy importante lo que está pasando porque China observa con detención si va a haber una intervención militar directa o no de los Estados Unidos, si va a haber una intervención y una respuesta militar directa de la OTAN o a nombre individual de países como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda o Francia, que serían los tres países con capacidades militares ciertas para enfrentar, acciones militares internacionales. El resto de Europa no tiene las capacidades que se exigen en este momento, para una confrontación internacional fuerte. ¿Y por qué China lo hace? Porque para China también, lo que está en juego es qué pasará con Taiwán si China decide definitivamente, como se ha advertido claramente en los últimos 2 años, retomar por la fuerza el territorio de Taiwán. Y en ese contexto es obvio que si la guerra en Ucrania tiene un escalamiento mayor, tendrá repercusiones globales. De eso no quepa la menor duda, por supuesto, doctor Carlos Patiño. En segundos regresamos con usted para resolver más dudas. Y es que el papel de Estados Unidos en el mundo pasa por un examen sin precedentes. Los vientos de guerra en Ucrania desafían los mecanismos que la Casa Blanca ha implementado en la escena internacional para intentar ser el garante global de la paz. El liderazgo que Washington ha intentado perfilar en el sistema internacional desde la llegada de Joe Biden al poder y mucho más, con motivo de la crisis que se activó por lo que ocurre en la frontera este de Ucrania, es puesto a prueba. Un intento, un recurso más sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo estadounidense lo abordará a puerta cerrada con los líderes del G7 para sincronizar una respuesta condenatoria a la incursión militar rusa en suelo ucraniano. Fue el mismo mandatario que a pocos minutos que los misiles llovieran sobre la exrepública soviética, quien condenó el giro dictado desde el despacho de Vladimir Putin, calificándolo como una guerra premeditada, injustificada y que conllevará una catastrófica pérdida de vidas humanas. Sin asidero para contener la inminencia bélica en tierras ucranianas quedó la diplomacia de Washington, sus sanciones al Kremlin, la entrega de armas al gobierno Zelensky y el refuerzo de efectivos a la OTAN. El rol del líder que quiere abrazar a Estados Unidos pierde forma a la luz de los hechos. A esta hora, 12:19 minutos del mediodía, nos acompaña el internacionalista Alejandro Cardoso Uzcategui, doctor en Historia de la Universidad Sergio Arboleda y experto en la Guerra Fría. Doctor,
Es muy importante también conocer cuáles podrían ser las consecuencias, por ejemplo, en uno de los escenarios del éxito de Putin en Ucrania. ¿Cuál podría ser esa perspectiva para el mundo del éxito de Putin en Ucrania? Fortalecería, por ejemplo, los correlatos autoritarios, estos autoritarismos emergentes, neopopulistas, híbridos, pues van a consolidarse y van a tener un ancla de legitimidad en el escenario y en el tablero internacional. Y es un retroceso de la democracia global y de las instituciones liberales del orden internacional. Profesor Carlos Patiño, también me gustaría conocer las consecuencias inmediatas y si podemos hablar tal vez, adelantarnos con base en su experiencia a largo plazo, de las consecuencias para América Latina en este momento, como lo decíamos, vemos esto muy lejano, pero realmente pues tenemos a una de las potencias acá arriba en el continente. ¿Cuáles podrían ser esos efectos inmediatos en América Latina? Quiero retomar lo que decía hace un momento frente a tu pregunta. Claro. Es evidente que Colombia y Venezuela hacen parte de dos órbitas geopolíticas distintas, como también lo es Nicaragua, como también lo es Cuba. Y en ese contexto, digamos, desde Venezuela se ha dejado muy claramente el hecho de que en caso de guerra Venezuela apoyaría de manera directa obviamente la intervención rusa. En este contexto se despliega obviamente una especie de amenaza estratégica sobre Colombia, pero también sobre otras condiciones y otras áreas de América Latina. Y en ese contexto habría que recordar que en repetidas ocasiones se ha amenazado con la instalación de misiles desde el territorio de Venezuela que tengan alcance sobre los Estados Unidos, y ha habido informes no muy claros, eso sí hay que decirlo, de diversas entidades de inteligencia de los Estados Unidos y del Reino Unido sobre si estos misiles han sido finalmente puestos allí o no. En este contexto, como recordaba el historiador militar Anthony Víbor hace poco, pareciera ser que la Rusia contemporánea ha recogido las lecciones de lo que significó en su momento la situación de la crisis de los misiles de Cuba en 1962 y obviamente una serie de elementos importantes que implicarían o que Rusia aprovecharía para tratar de demostrar que tiene un músculo geopolítico importante. Hasta dónde alcance este asunto es realmente incierto. Yo creo que nadie puede decir en realidad qué tanto músculo tiene o qué tanta capacidad tiene para hacer este asunto. Algunos han puesto en duda, por ejemplo, la capacidad financiera, pero hay que recordar que Rusia se ha preparado financiera y económicamente para esta intervención de forma muy abierta y muy directa en los últimos 3 años y tomó atenta nota de lo que significó las sanciones del año 2014. Las bolsas se desplomaron y también el petróleo alcanza más de $100, situación por supuesto que afecta a nuestra región. Ya vamos a preguntar sobre esta situación y la afectación económica para este continente. Carolina, usted tiene más información. Sí, ahora vamos a conocer las reacciones en nuestro país. El presidente Iván Duque calificó como una amenaza para la paz mundial las operaciones militares de Rusia en Ucrania. El primer mandatario se sumó al llamado de la ONU para que Rusia retire sus tropas. El primer mandatario advierte que esta intervención militar puede generar conmoción económica mundial y aumentos en la inflación que impacta hoy a docenas de naciones. Esta agresión premeditada e injustificada es una amenaza a la paz mundial, es una amenaza a la estabilidad de Europa y claramente constituye una violación al derecho internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Para Duque, la salida debe ser diplomática y se sumó al llamado de líderes mundiales y de la comunidad internacional. Para un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. A través de la Cancillería y de embajadas de Colombia en Europa se ha logrado identificar a 68 colombianos y 28 integrantes de sus núcleos familiares que residen en Ucrania. Para facilitar la salida de territorio ucraniano de nuestros compatriotas. Ya tenemos conversaciones muy adelantadas y una coordinación con Polonia y con Rumania. Según el gobierno nacional, se espera ayuda de Hungría y Eslovaquia para facilitar corredores humanitarios y de atención a connacionales. También escuchemos la voz de los colombianos en Ucrania. Estamos en directo con Jason Rodríguez. Jason, ¿en qué ciudad se encuentra y cómo ha vivido estas primeras horas de la incursión militar rusa? Sí. Vamos a intentar retomar, por supuesto, la comunicación con
Jason Rodríguez. Mientras tanto, les comentamos que a través de la Cancillería y de embajadas de Colombia en Europa han sido identificados 68 colombianos como Jason y 28 integrantes de sus núcleos familiares que viven en Ucrania. Hablamos con Laureano Mestre, un médico colombiano que está en una misión en Kiev. Él dice que los bombardeos lo despertaron esta madrugada y que se encuentra refugiado en un sótano del hotel donde se hospeda. Si suenan las alarmas hay que entrar a los refugios. En el hotel donde estoy afortunadamente está este sótano, un lugar por demás agradable, pero no deja de ser angustiante. Ahí encontré toda la gente con la que estoy, mujeres, niños pequeños, entonces da mucho pesar. Acabamos de salir porque parece que pasaron unos cohetes hacia algún punto específico. De hecho, lo que se escuchó esta mañana se pudo confirmar luego que se trató de un ataque sobre aeródromos militares. Me despertaron a las 5 de la mañana con esto. Y con todo lo que ha pasado en todo el día, aquí son las 4:30 de la tarde, siento como si de hecho no hubiera dormido anoche, porque es ese estado de alerta y de incertidumbre lo que nos cansa. Y de saber qué va a pasar, cuánto va a durar esto. Laureano, ¿cuál es el plan ahora? Salir de Kiev es prácticamente imposible en este momento. No hay trenes, no se puede comprar un tiquete de tren. El espacio aéreo está cerrado, pero es un ambiente sombrío, de tristeza, de preocupación. El plan es, por ahora, esperar instrucciones de evacuación, pero la evacuación depende de qué tan fácil sea. ¿Su familia ha podido contactarse con usted? ¿Usted ha podido hablar con ellos? Yo hablo con ellos todo el tiempo, con mi esposa, con mi hijo, con mi papá. Trato de explicarles, así como te estoy mostrando, cómo está la calle, cómo está la situación, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el nivel de seguridad. Nosotros no somos objetivos, somos posibles daño colateral. Hace un rato alguien me preguntaba y realmente si me pregunta si tengo miedo, no. Extraño a mi hijo, pero no tengo miedo. Pero lo más importante que les he dicho es que les prometo que voy a volver. Pues la Cancillería colombiana ya ha anunciado su apoyo a los colombianos para intentar sacarlos de Ucrania. Y a esta hora continuamos. Alejandro Cardoso, usted es internacionalista y nos está ayudando a entender lo que está ocurriendo. Y quiero explicarle a los ciudadanos los posibles escenarios que se desprenden de esta incursión militar de Vladimir Putin a Ucrania exactamente. ¿Qué es lo que puede pasar? Hablemos de los posibles escenarios. Vale, hay que hacerle caso a la intervención que hizo Putin, la más extensa y la más, digamos, con más información, en una pequeña oficinita como muy operativa, ¿no? La carga simbólica de su escena, donde él dice que, bueno, primero que todo habla con los soldados ucranianos y les dice, nuestros bisabuelos estuvieron en una guerra juntos contra los nazis. Yo les digo que vayan a su casa, que se retiren de la zona de conflicto, vayan con sus familias, y eso es un llamado a impulsar, a mi modo de ver, un golpe de Estado en Ucrania contra Zelensky. Recuerden que Zelensky tiene una desaprobación popular del 60 y tanto %. Si fueran las elecciones hoy en un escenario no bélico, pues las perdería. Y yo creo que una de las estrategias del Kremlin es un escenario de ruptura del gobierno, de la administración de Zelensky para poder entonces colocar un personaje más afín a Moscú. Eso es un escenario posible. De hecho, sería en contra de todo lo que estamos pensando los demócratas del mundo, de que ha sido una intervención autoritaria, etcétera. Sabemos que una salida rápida sería esa, ¿no? Para evitar una escalada mayor. El otro escenario es, bueno, mi generación está viendo por primera vez, tu generación, una guerra en Europa, y nos estamos dando cuenta que la guerra sigue siendo la guerra, ¿no? Que las áreas de influencia importan. Estados Unidos y sus socios del mundo democrático se olvidaron de las áreas de influencia. Entonces es preciso recordar que la guerra se hace así, es quien puede, no quien quiere, ¿no? Entonces, Alejandro, me interesa muchísimo que hablemos de la región y exactamente, si nos puede decir Colombia, cuál debería ser su accionar. Ya el presidente Iván Duque ha manifestado su inconformismo con esta incursión militar, pero exactamente qué deberíamos hacer porque tenemos un vecino que tiene como amigo a Rusia. ¿Qué deberíamos hacer? No, Colombia tiene que estar, el presidente de la República tiene que estar plenamente con sus socios
OTAN, Colombia es socia de la OTAN, es socia observadora, tiene que estar muy bien alineada con el paradigma democrático, liberal de ONU, etcétera, con los escenarios que están para eso. Pero, bueno, con mucho cuidado, ¿no? La frontera, hay un despliegue importante, y no solo de tecnología rusa, ya hay informes de inteligencia de Grupo Wagner, que es un grupo paramilitar privado controlado por el Kremlin, alta tecnología de radiolocalización, de intercepción de llamadas con unas antenas que todos sabemos, ya el informe es público, y bueno, ese despliegue es para un control de seguridad dentro de Venezuela, pero bueno, está en la frontera, ¿no? Entonces, yo pienso que lo mismo que te decía hace 7 minutos, o sea, las áreas de influencia, las zonas de influencia importan, y Rusia ha cooptado a varios gobiernos latinoamericanos para generar una zona de influencia en lo que era antes el exterior cercano norteamericano. Estados Unidos ha abandonado ese paradigma geopolítico y yo creo que estamos viendo las consecuencias de eso. Pues queremos leerlos también a todos ustedes, estamos en redes sociales @RTVC Noticias, por supuesto recibimos todas las dudas que tengan para transmitírselas a los internacionalistas que nos acompañan hoy en RTVC Noticias cuando vamos en nuestra emisión del mediodía de 1 hora. Carolina, usted tiene más noticias. Pues bien, José Fernando, en este esfuerzo periodístico de RTVC Noticias, en este momento recibimos el reporte de un colombiano en Rusia. Saludamos a Juan Sandoval en las calles de Moscú. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, yo los saludo desde la avenida Nevsky, la principal arteria de la ciudad de San Petersburgo, donde yo me encuentro actualmente. En esta ciudad, docenas de personas se han reunido desde hace aproximadamente 1 hora y media o 2 horas para protestar en contra de las decisiones del gobierno del presidente Vladimir Putin sobre invadir Ucrania y empezar a bombardear territorio ucraniano. En horas de la mañana, en la ciudad, tanto en San Petersburgo como en Moscú, se respiraba un aire de tranquilidad. Sin embargo, en horas de la tarde, docenas de personas se han reunido aquí en este sector para protestar por dichas razones. ¿Qué sucede aquí a esta hora? Las personas que protestan, que se manifiestan o que dicen algo en contra del presidente Vladimir Putin son inmediatamente capturadas por miembros de la fuerza de la policía de Rusia y está prohibido protestar. Algunos policías indican que estas protestas, estas reuniones o manifestaciones están prohibidas debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los manifestantes afirman que esto se debe a que las personas envían mensajes en contra del presidente Vladimir Putin. Incluso a través de esta cámara hemos grabado a personas que gritan algo en contra del presidente y son inmediatamente capturados. En ese sentido hemos visto cómo han sido capturadas aproximadamente 30, 40 personas, entre ellas adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres e incluso mujeres de la tercera edad, y son enviadas a esos buses que ustedes ven al fondo de sus pantallas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos del desarrollo de estas manifestaciones que se están haciendo aquí en San Petersburgo, exactamente en la avenida Nevsky, la arteria principal de San Petersburgo. En el lugar de la noticia en donde por supuesto hay conmoción a esta hora por la incursión militar de Rusia. Y retomamos la comunicación con Jason Rodríguez. Jason, ¿en qué ciudad se encuentra usted? Y como le decíamos, como le preguntábamos anteriormente, ¿cómo ha vivido estos primeros momentos, estas primeras horas de la incursión militar de Rusia? Bueno, realmente ha sido muy tensionante lo que se vive en Ucrania. Personalmente me encuentro en Kiev, en la capital. Estoy a 2 cuadras exactamente de la Plaza Maidán, a 1 cuadra, por decirlo así, de la gobernación, la presidencia. Se han escuchado como tal explosiones, bombardeos cerca de la ciudad. Gracias a Dios no han habido ataques a esta ciudad, que como ustedes saben es la capital, ¿sí? De momento hay mucho silencio, ya hay muchas personas refugiadas en lo que es el metro, ¿sí? Queda mucha profundidad bajo tierra. Nosotros, bueno, los colombianos, estamos a espera de que nos movilicen por tierra, posiblemente a países como Rumania, Polonia,
para mayor seguridad, porque los aeropuertos ya están cerrados, ya por vía aérea ya es imposible. Sí, es que son cerca de 5 millones de personas, Jason, las que intentan huir a esta hora de Ucrania. Y le quiero preguntar porque hace unas semanas veíamos algunos informes de algunas agencias en donde mostraban a la ciudadanía exactamente en Kiev disfrutando normal de un domingo, patinando sobre la nieve y compartiendo con sus familias. ¿Será que pensaban que esto no iba a ocurrir, al igual que pues, el planeta entero, no pensaban que esto realmente fuera a ocurrir tan pronto? Bueno, ¿qué pasa? Que es un conflicto que no es de ahora, como ustedes tienen conocimiento, es un conflicto que se viene de años, que en el 2014 fue donde comenzó la parte más fuerte, entonces rumores siempre hay. La gente como tal, sí, el domingo también tuve la oportunidad de salir, disfrutar del clima, de la ciudad, de lugares, sonreír, pero nadie se esperaba encontrarse con esta situación tan compleja al día de hoy, la cual pues nos llena de miedo, es tenso lo que está pasando, porque si se cree que Rusia quiere tomar el control de Ucrania, pues estamos en la capital. Entonces, no creemos que pueda pasar realmente. Pero las personas, yo, muchos compañeros, no pensamos que fuera a pasar algo realmente. Quería saber un poco más de usted, Jason, un colombiano en Ucrania. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es lo que usted está haciendo en este país? ¿Hace cuánto está viviendo ahí? Y además la situación actual, se decía que gran parte de Ucrania no tiene energía en este momento. ¿Cómo están las comunicaciones, etcétera? Quisiera que me contara un poco más. Bueno, primero que todo, tengo 26 años. Tuve la oportunidad de hacer estudios en Colombia, una tecnología, luego administración de empresas. Tuve una experiencia bancaria en Banco Bogotá, luego se me dio la oportunidad de estudiar negocios internacionales y aprender el idioma ucraniano, ruso, ¿sí? Que le abre las puertas más a uno como colombiano en otros países. Bueno, básicamente, ¿qué te puedo decir? Es complicado ahora pues todo lo que está pasando, porque realmente todo es incierto, ¿sí? Si bien aquí tienes tu trabajo, tienes la oportunidad de estudiar, al venir a Colombia sabía lo que me enfrentaba, que había escuchado porque me informé antes de venir de cómo era el país, de cómo era la situación política, situación económica, en el tema de conflicto. Sabía que tenía un conflicto con Rusia, pero como tú lo mencionaste, uno nunca prevé que realmente vaya a pasar, porque no es algo de ahora. Entonces, realmente eso es lo que estoy viviendo ahora. Lo mostraban las imágenes de hace algunos días, como le estábamos diciendo, de hecho del fin de semana pasado en Ucrania, en su capital Kiev. La Cancillería ya ha anunciado que cerca de 11 colombianos han logrado salir de Ucrania y por supuesto están trabajando para que todos los colombianos, cerca de 68, pues salgan de Ucrania lo más pronto posible. Muchas gracias, Jason, por tu testimonio. Estaremos por supuesto pendientes, esta es una noticia en desarrollo y quisiéramos podernos comunicar contigo más adelante. Muy amable. Vale, respecto a lo que decías, sí, salir ahora de la ciudad es complejo, porque realmente no es que hayan cerrado las fronteras, sino que es imposible, hay muchos carros en la vía, está lleno, pasar la frontera es realmente complicado ahora. Entonces al gobierno colombiano agradecer por la gestión que está haciendo, y pues realmente sí, tenemos miedo, para que no es de negarlo. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Pues un miedo natural, Jason, si lo tenemos nosotros que estamos a kilómetros de donde tú estás, no me imagino realmente la sensación que tienes y ojalá tu familia también te esté acompañando. Muy amable y muchas gracias por esa conexión con RTVC Noticias. José Fernando, vamos a hablar ahora del aspecto económico frente a esta crisis, porque las economías mundiales ya se están viendo afectadas con la invasión a Ucrania. Las bolsas de valores caen, el petróleo se dispara y el precio del dólar se acerca a los 4.000 pesos. La jornada inició con alzas. A esta hora el dólar se negocia en 3.913 pesos con 79 centavos, es decir, un alza de 40 pesos. El precio de barril de petróleo superó los $100 por primera vez en más de 7 años. El conflicto internacional entre Rusia y Ucrania,
que hace que los capitales extranjeros busquen monedas fuertes para invertir. Los precios del petróleo, la referencia Brent subiendo cerca de 7%, rozando por momentos y superando los $100 por barril, las bolsas en Europa cayendo más de 4%. En la apertura, las bolsas europeas cayeron. La de París cayó 3,15%, Milán 3,10%. Madrid cerca del 3% y Londres cayó 2,45%. Estas alzas del precio del petróleo se traducirían más adelante en una recesión económica global, lo que haría, por el contrario, que la recuperación de la economía mundial después de la crisis del COVID-19, pues nuevamente esa recuperación se iría al piso. Según los expertos, el alza del precio del petróleo beneficia la entrada del dinero a Colombia, ya que en su mayoría son producto de la venta de crudo. El gobierno había calculado para este año que el barril costaría aproximadamente $70. Actualización de último minuto con Leonardo Niño desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Leonardo, adelante, usted con más información. Buenas tardes, Carolina. Bueno, pues esta noticia se va moviendo minuto a minuto. Según las últimas informaciones, la planta nuclear de Chernobyl fue tomada por tropas rusas. Adicionalmente, también según reportes de la agencia AFP, más de 800 personas han sido detenidas en Rusia por estar protestando ante esta invasión rusa a territorio ucraniano. Por otra parte, se esperaba la locución del presidente Joe Biden a las 12:30 de la tarde, hora de Washington y Bogotá, pero fue pospuesta para la 1:30 de la tarde. El que habló hace unos minutos fue el jefe del gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, quien dijo que teme que Vladimir Putin trate de borrar a Ucrania del mapa. Adicionalmente, según las autoridades locales en Ucrania, en el sur del país, 13 civiles y 9 soldados han muerto en esta región, allí cerca de la península de Crimea. Putin dijo que la única alternativa para defender a Rusia era atacar Ucrania y pues esta es la información que tenemos de último momento. Estaremos actualizando, por supuesto, en minutos. Leonardo, claro que sí, esta es una noticia en desarrollo. Muchísimas gracias. Usted que está ahí detrás en todas las notas, todos estos informes, junto a Camila Bradford. Muchas gracias por estar atentos para llevarles toda la información. Y quiero preguntarle, Alejandro, ha dicho el presidente Vladimir Putin ayer, antes de anunciar o mientras anunciaba precisamente esta incursión militar, abro comillas, cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto. Y esto precisamente pues nos llena de temor a todos. Y quiero que entendamos un poco y desmenucemos esa amenaza exactamente. ¿Qué quiere decir Vladimir Putin con esto? Bombas atómicas, arsenal nuclear, armas estratégicas, submarinos atómicos que se mueven por el Mar Negro, se mueven por el Báltico, ojalá que no muy cerca del Atlántico, pero ese es el sentido de esa amenaza, sí. Sí, pues es muy importante que veamos en este momento precisamente los países que están apoyando a Ucrania. Si no está bien, producción me confirma si este es el mapa en donde vamos a mostrar precisamente, claro, el apoyo a Rusia y luego vamos a mostrar también el apoyo que tendría Ucrania. China en la región, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Corea del Norte aún no se han pronunciado, Alejandro. No, y hay que sumar a los países BRICS que apoyaron a Rusia en esta incursión. Bueno, previa a la incursión, pero ya sabíamos que era un hecho, los BRICS, y es muy curioso que Bolsonaro, que estuvo tan alineado a la administración Trump, se haya alineado con el Kremlin, ¿no? Pues eso es lo que le quería preguntar también, porque Argentina y Brasil tuvieron la oportunidad de encontrarse con Putin. ¿Cuál es esa relación directa entre Argentina y Brasil con Rusia en este momento? Las zonas de influencia que te decía hace 15 minutos. Rusia no quiere dejar ese paradigma y lamentablemente es el que funciona, ¿no? Bueno, ahora veamos los países en este momento que apoyan a Ucrania, que me imagino que son todos los que hacen parte de la OTAN, por supuesto. Ahí están 30 en Europa y la Unión Europea, Estados Unidos, Australia. Con bombas nucleares, por supuesto, uno podría decir que cualquier país, digamos, le da la talla, pero estamos viendo que acá son una cantidad de países en contra, tal vez, o a favor de Ucrania. ¿Cómo sería entonces un encuentro? ¿Realmente Rusia sí tendría posibilidades, dado el caso en donde la OTAN responda? Bueno, este es un juego de tablero con el arma disuasiva, ¿no? El arma final. Pero recuerda, ese mapa me hace pensar un poquito y rápidamente lo comento. Fíjate que se duplicaron los países OTAN después de la caída del muro de Berlín. Es decir, Putin también está haciendo una respuesta
realista a su situación geopolítica, o sea, cada vez está más cercado y la respuesta fue esa. Ahora, la disuasión nuclear es mucho más fácil para un hombre de talante autoritario como Putin que para un demócrata como Biden, ¿no? Biden tiene que reunir a la Cámara del Congreso, tiene que llevar un proceso político de debate para, no sé si decir la palabra, pero para pavonearse con el arma disuasiva. ¿Podría compararse la decisión estratégica que Putin está tomando con Ucrania con la decisión que hace algunos años Estados Unidos tomó con Cuba? Todo y nada se parece. Ajá. Todo y nada se parece. El margen de maniobra que tenía Kennedy era mucho más amplio. Nikita Khrushchev estaba trabajando muy lejos de casa. Aquí es el vecino. Ahora Putin está trabajando en el jardín trasero. Entonces son elementos diferentes. Pero fíjate algo que se parece muchísimo, que es el uso de la inteligencia como diplomacia. Fíjate que esa fue la estrategia de la Casa Blanca hasta ayer, develar minuto a minuto todas las intenciones de Putin, desnudar todo por medio de la tecnología y de los aparatos de inteligencia norteamericanos para dejar sin salida a Putin. Sin embargo, ese acorralamiento creo que desencadenó lo de la madrugada de hoy. En cambio, en la crisis de los misiles usaron también la inteligencia como diplomacia para desenmascarar las mentiras del Kremlin en la ONU, que no estaban instalando bases atómicas en Cuba, que eso era ayuda humanitaria para Cuba, infraestructura, y el embajador entonces en la ONU de Estados Unidos sacó las fotos, y eso fue una jugada de ajedrez muy interesante que hizo la balanza a favor de Estados Unidos. Pero nunca Rusia se atrevió a tanto en la Guerra Fría. Es decir, Rusia movilizó tropas dentro de la Unión Soviética, dentro del Pacto de Varsovia, pero eso era su área ideológica, sus aliados ideológicos, etcétera. Pero nunca la Unión Soviética invadió un país europeo que no fuera el Pacto de Varsovia. Entonces estamos viendo un movimiento histórico lamentable, pero bueno, para los historiadores es muy interesante, con todas las consecuencias y con todo el drama lamentable, es muy interesante ver una guerra europea clásica. Pues un modus operandi muy parecido y que por supuesto pone en vilo y llena de gran incertidumbre al mundo. Carolina, usted tiene más información. José Fernando, televidentes, por supuesto, los medios de comunicación del mundo entero tienen sus redacciones concentradas en el ataque ruso a Ucrania. En Estados Unidos, el New York Times tituló: Rusia ataca a Ucrania. Se escuchan explosiones en todo el país. Biden dice que el mundo responsabilizará a Rusia. En Europa, Le Monde de Francia dice: Rusia invadió y bombardeó territorio ucraniano. La OTAN quiere desplegar fuerzas adicionales para ayudar a sus aliados. Y el País de España tituló: Rusia ataca a Ucrania. Zelensky declara la ley marcial ante la ofensiva. Por su parte, CNN en español, con su corresponsal en Oriente Medio, registró el histórico momento. Vemos que las presencias militares en toda esta zona son ahora sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. Telemundo interrumpió su programación. Muy buenas noches. Interrumpimos nuestra programación con una noticia en desarrollo. La invasión de Rusia a Ucrania ha comenzado. Y la Deutsche Welle en su barra de créditos destacó: Putin invade a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un ataque militar contra Ucrania con bombardeos en puntos estratégicos de todo el país. Y en Euronews de inmediato se advirtió el primer ataque. Estados Unidos y Reino Unido han empezado a retirar al personal no esencial de sus embajadas en Kiev. En medio de la tensión, la prensa en el mundo está atenta a los detalles. Y las imágenes de la guerra son las del horror. En menos de 24 horas, a través de numerosos videos, el mundo ya ha sido testigo de la peor cara de la guerra. Con esta imagen, que antes de las 11 de la noche en Colombia ya se había reproducido por lo menos 2.000 millones de veces, comenzó la guerra. Así, otros videos van contando un evento que se vive prácticamente en vivo. Desde la noche hasta la madrugada, cuando las sirenas del horror despertaron a Kiev. Este misil que vuela sobre decenas de personas hasta caer sobre un barrio. El periodista al filo de la muerte ante la explosión a pocos metros de su espalda. El joven soldado que sobrevive al frío y al horror. El ataque indiscriminado de un bombardero a la población civil.
Estas son las primeras imágenes de un evento que, como cualquier guerra, al final se dirá que fue innecesaria. Y pues esta situación que vive el mundo, por supuesto, ha afectado también el mundo del deporte. ¿Saben exactamente cómo se ha visto afectado el mundo del deporte y, por supuesto, los torneos? José Fernando, le cuento a usted y también a todos los televidentes. Infortunadamente, el deporte también se ve afectado. Futbolistas de diferentes latitudes piden salida de ese país y distintos atletas ya se han manifestado en contra de las decisiones de Vladimir Putin. Más adelante estaremos con todos los detalles de esta información. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más a RTVC Noticias y esta emisión especial de 1 hora. Y hablemos del panorama nacional. Comenzamos con el hallazgo de los cuerpos de 3 personas. Las autoridades en Manizales suspendieron las labores de búsqueda en el deslizamiento del barrio Centenario. 9 personas más están heridas. Mateo Jaramillo, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. En estas labores de rescate participaron por lo menos 160 personas, integrantes de los cuerpos oficiales de bomberos de Manizales, de Villa María, también de la Defensa Civil y de la Cruz Roja. Escuchemos al teniente Jorge Iván Quintero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Manizales, entregando un balance entonces de estas 17 horas de labores que no se detuvieron en el barrio Centenario de la capital del departamento de Caldas. Hoy podemos darle un parte de tranquilidad en este momento a los familiares de las personas desaparecidas, en el sentido de que ya pudimos recuperar, infortunadamente sin vida, las 3 personas que se encontraban desaparecidas. Ayer se hablaba de 4, se corroboró y se confirmó de que doña Mónica había salido. De manera extraoficial también se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación preliminar frente a estos hechos ocurridos en la comuna Macarena de la capital del departamento de Caldas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 24/7 y el anuncio del presidente Duque sobre la eliminación del uso de tapabocas en espacios abiertos continúa generando reacciones. La medida fue tomada por el avance del país en materia de vacunación. Según el Ministerio de Salud, esto debe ser un incentivo para continuar completando los esquemas de vacunación. En Colombia, 451 municipios están listos para dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70%, vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Ciudades como Cali, Santa Marta y Cúcuta deberán continuar con la medida, ya que aún no superan el 70% de su población vacunada. Seguimos con la obligación de vacunar. Esto es solamente, por decirlo así, un hito que se toma para tener alguna medida de dónde tomar esa decisión. Bogotá es una de las ciudades con mayor porcentaje de vacunados. 94.3% de la población meta a vacunar mayor de 12 años en Bogotá tiene hoy su esquema completo. Según los comerciantes, algunos emprendimientos resultarían afectados con el anuncio. Ya deben tener un pedido de tapabocas inmenso por lo menos para los próximos 2 meses, 5 meses, ¿sí? Y si ya no los vamos a usar, entonces esa pobre gente se queda sin trabajo. En Cundinamarca, 78 municipios podrían decirle adiós al tapabocas en espacios abiertos. Sesquilé, Guatavita, Girardot, Choachí, Fusagasugá, Tocaima y La Vega, entre otros, acogerán la medida. Durante operaciones militares en Arauca, el ejército habría dado de baja a alias Arturo, cabecilla y líder de las disidencias de las FARC, quien según labores de inteligencia estaría involucrado en los enfrentamientos con la guerrilla del ELN y la Guardia Nacional Bolivariana a principio de este año en la frontera con Venezuela. El presidente de la República, Iván Duque, anunció por medio de su cuenta de Twitter que en la mañana de hoy dieron de baja a al menos a 10 miembros de las disidencias de las FARC que delinquen en la frontera entre Arauca y Venezuela. Entre ellos está uno de los principales líderes de esta estructura criminal, Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo.
Gracias a una operación de nuestra fuerza pública en Puerto Rondón, Arauca, habrían sido neutralizados 10 integrantes de la estructura 10ª de disidencias de las FARC. 4 criminales heridos reconocen que presuntamente entre los abatidos está el cabecilla alias Arturo. Al mismo tiempo, en un trabajo de inteligencia, la policía capturó a 7 integrantes de un grupo armado organizado que también opera en este departamento. Entre los capturados está alias Wilson, cabecilla de esta milicia. Estos individuos, en cabeza de alias Wilson, estaban dedicados a generar los últimos homicidios en el departamento, también a generar extorsiones y acciones terroristas contra la fuerza pública. A su vez, la Fiscalía impactó una red criminal de la Segunda Marquetalia que estaría involucrada en homicidios ocurridos en zona de frontera con Ecuador. 20 personas, entre ciudadanos colombianos y extranjeros, fueron judicializadas por múltiples acciones ilegales. Tras el anuncio de paro armado en varias ciudades han suspendido el servicio de transporte municipal. En norte de Santander las autoridades afirmaron que hubo nuevos ataques a bases militares. 24 horas después del anuncio del paro armado por parte del ELN, se reportan nuevos hostigamientos a bases militares en Acarí y Tibú, norte de Santander. Tanto los comercios como los colegios decidieron cerrar sus puertas. Desde la Secretaría de Educación queremos precisar que la prestación del servicio educativo de 211 establecimientos podrá llevarse a cabo siempre y cuando cuenten con las condiciones de seguridad. Y en Cali las autoridades hallaron explosivos artesanales que pertenecerían al ELN. Al parecer serían usados contra la fuerza pública. Avanza la reconstrucción del puente Trujillo en la vía Pailitas-La Vega en Cesar, luego de la activación de explosivos en la zona. El planeamiento para la instalación de un puente militar y de esa forma volver a restablecer el flujo vehicular en esta importante vía del país. Tras la incineración de vehículos en las vías de Nariño, 8 municipios suspendieron el transporte municipal. Esta misma medida fue tomada por los gremios de transporte de Risaralda y Chocó. Luego de la explosión en la vía Bogotá-Bucaramanga, 3 de los 8 heridos fueron trasladados a centros médicos de la capital santandereana. Uno de ellos está en la unidad de cuidados intensivos y 2 sufrieron varias quemaduras. Al Hospital Universitario de Santander llegaron 3 de las 9 personas heridas en el atentado. 5 lesionados ya fueron dados de alta. 4 de ellos resultaron con lesiones o quemaduras. Por el momento tenemos conocimiento que 2 de los quemados se encuentran en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los heridos está en UCI después de una intervención quirúrgica. Y el otro pasó a la unidad de quemados. Los 2 llegaron con quemaduras de 40 y 50% de la superficie corporal. Después de un consejo de seguridad, autoridades departamentales ofrecieron una recompensa a quien dé información de los responsables del ataque. Haremos recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos dé información veraz frente a los autores de este hecho. Tuvimos conocimiento de varios videos que están circulando en redes sociales y los cuales son falsos. Entonces, la invitación es a no creer en estos videos ni en estas cadenas. Las fuerzas militares anunciaron el fortalecimiento de acciones preventivas para evitar este tipo de hechos. Las chicas superpoderosas del profesor Paniagua se preparan para darlo todo por la camiseta. Tenemos la fortuna de que Señal Colombia va a dar esa oportunidad de que nos vean, de que estén ahí pendientes apoyándonos, entonces simplemente es que estén ahí viendo los partidos y mandándonos la mejor energía. Acompañemos a nuestra selección en el certamen futbolístico femenino que reúne a las selecciones de Sudamérica. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17 Femenino desde Uruguay, del 1 al 19 de marzo. Por Señal Colombia Deportes. Les tenemos una invitación muy especial. Desde el próximo jueves 3 de marzo, Señal Colombia será la casa de la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, que se llevará a cabo en Uruguay. En RTVC Noticias no solo apoyamos el fútbol femenino, también conectamos a la gente con las emociones de las futuras generaciones del deporte de nuestro país.
El sudamericano sub-17 femenino tiene su casa en Señal Colombia. Está Vanessa Palacios. Vanessa tiene una trayectoria importante en el medio. Yo pues ya tengo también 6 años siendo parte de los medios de comunicación y creo que estamos listas y preparadas para este nuevo reto que va a ser poder llevarles a ustedes, como les decía, todas las emociones del fútbol femenino. Tanto el equipo periodístico como el deportivo tienen jugadoras con experiencia profesional, por lo que la expectativa de buenos resultados es alta. Se llaman Linda Caicedo, que Linda es actualmente campeona con el Deportivo Cali femenino de la liga local y pues estuvo jugando la Copa Libertadores el año pasado. También está Gabriela Rodríguez, que Gabriela pues ha jugado profesionalmente con el América de Cali, fue subcampeona de Copa Libertadores también el año pasado. La selección vive el inicio de un nuevo proceso. Ya Nelson Abadía no va a seguir siendo más el técnico de estas selecciones porque recordemos que antes tenía la mayores sub-20, sub-17, ahorita arranca un proceso con el profesor Carlos Paniagua y esta va a ser como la exploración de ver cómo le va al profe que ya había dirigido al Medellín Formas Íntimas. Tanto para la selección de hoy como para nosotros será el inicio de nuevos caminos. Señal Colombia le apuesta al fútbol de las damas con la ilusión de que jueguen su primer mundial, en esta oportunidad en la India. 1:00 p.m. y antes de terminar volvemos a nuestro Centro de Información Internacional con Leonardo Niño. ¿Qué es lo último a esta hora de la incursión militar de Rusia en Ucrania? Lo escuchamos. Buenas tardes, José Fernando. Bueno, pues lo último es la reunión de emergencia que ha tenido el G7, el grupo de las grandes potencias económicas del mundo, que acordó sanciones devastadoras contra Rusia, según declaró Joe Biden, que adicionalmente, recordemos, en 30 minutos estará dando una locución desde la Casa Blanca, hablando de la posición de Estados Unidos y las sanciones que le impondrá a Rusia. Adicionalmente, el Kremlin afirmó que la primera jornada de la invasión a Ucrania fue todo un éxito. Adicionalmente, desde el lado de Asia-Pacífico, y esto era algo que se temía, las autoridades de Taiwán han divisado algunas aeronaves chinas. Se temía que después de que Rusia llegara a tomar este paso de invadir a Ucrania, también China quisiera reclamar el antiguo territorio de la isla de Taiwán allí cerca, en medio de esta lucha geopolítica. Adicionalmente, en un discurso que dio hace poco también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, le pidió a todos los líderes europeos que por favor ayuden a Ucrania en esta crisis, porque si no la guerra tocará a su puerta. Pues estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia, de esta coyuntura, de lo que se vive con Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias por esta información y terminamos este especial de RTVC Noticias de la crisis en Ucrania por la invasión del ejército ruso. En minutos volveremos con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además, esperen avances informativos cada hora y en nuestra visión central de la noche. Por supuesto, como usted lo dice, Carolina, le haremos seguimiento a esta noticia en varios avances durante toda la tarde hasta llegar nuestra emisión central a las 7 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos conectados 24/7 también en www.rtvcnoticias.com y en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como RTVC Noticias. Que tengan una feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.